Bueno, todo el capítulo 2 de Hechos abarca este tema, ¿no? La venida de la promesa. Los 47 versículos. Y cada uno de estos versículos pues nos ha dado temas bastante interesantes que estar abordando, como el tema de las lenguas, ¿no? O el tema de lo referente a los dones del Espíritu Santo o el ministerio también del mismo Espíritu Santo. Los primeros 13 versículos pues nos ingresaban a la narrativa con algunos detalles en específico para poder entender, verso 1 al verso 13, justamente cuando el Espíritu Santo los iba a bautizar, los iba a llenar, y como resultado iban a hablar en lenguas como una señal, y ya entendimos todo lo referente a las lenguas ahí. Después, la promesa en relación a la profecía, del verso 40 al verso, del verso 14 al verso 40. Ahí vamos a ver algunas cositas básicas. Ahí estamos, verso 14 hasta el verso 40. Aquí la promesa se relaciona con la profecía, comenzando con la profecía de Joel. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, ¿no? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ya. Por eso decimos que es la promesa en relación a la profecía. Pero miren hasta dónde se va a extender, hasta el verso 40. Así que ahí vamos a ver varias cosas. En primer lugar, la profecía de Joel, ¿ya? Pedro va a leer a partir del verso 17 en especial, el profeta Joel. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahí el apóstol comienza a dar lectura o a recitar simplemente la profecía de Joel. En referencia a esto, pues vamos a ver algunas cosas interesantes, ¿no? Primero, Pedro va a tocar el punto de la resurrección del Mesías. Va a haber señales evidentes. Estas señales tienen que ver con el derramamiento del Espíritu Santo, pero no es el cumplimiento pleno o total de la promesa. Lo que Pedro está diciendo es que esta manifestación del Espíritu Santo es una evidencia del cumplimiento en cuanto a la resurrección de Cristo. ¿Ya? Miren, vamos a ver. Verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno. ¿En quién se centra? En Jesús. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales, mira, ¿ve? Que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo, ¿no? Y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, dice, y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahí por manos de inicuos se refiere justamente a los gentiles, ¿no? A los romanos, porque ellos administraban esta pena capital de la crucifixión, ¿no? Bueno, mira lo que va a decir en cuanto a esto. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Aquí se está poniendo en ejercicio justamente la función y el propósito del apostolado. ¿Por qué? Porque ellos eran testigos de la resurrección. Más que de la muerte, eran testigos de la resurrección. Y mira acá. Aquí lo están poniendo en ejercicio, ¿no? Al cual Dios levantó. Esto es, resucitó. Recuerdan cuando Jesús estuvo predicando, ¿no? Dijo, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y luego dice que era imposible que él fuese retenido por la muerte. ¿Ve? Esta es la declaración. Somos testigos de ¿qué? De su resurrección.
Así que Pedro cita la profecía para básicamente dar testimonio de la resurrección de Cristo. Pedro no está citando la profecía para decir, oye, hablemos lenguas, saltemos, tirémonos al suelo. Esto es el derramamiento del Espíritu, no. Pedro está diciendo que la labor del Espíritu es infundirlos de poder a ellos. ¿Para qué? Para testificar. Jesús ya le había dicho en el capítulo número 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Testigos. Entonces ahí Pedro está relacionando al Espíritu Santo con la labor de ser testigos. En el capítulo 2 se refuerza eso. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Derramaré de mi espíritu. Y ahora, ¿qué estamos anunciando? La resurrección de Cristo. Somos testigos de su resurrección. Él nos ha infundido de poder a fin de que seamos testigos y ustedes puedan creer nuestro mensaje. En ese sentido se relaciona la profecía, en este caso de Joel. No para que los creyentes estén hablando lenguas, saltando, dando vueltas, ¿no? Balbuceando o tirándose al suelo, no, sino para ser testigos de la resurrección. Esa es la parte que Pedro está aplicando de la profecía. Ahora, Pedro va a seguir, ¿ya? Pedro va a seguir hablando de la profecía. Mira acá. Porque David dice de él. Porque David dice de él. Bueno, aquí Pedro va a entrelazar la profecía de Joel con el escrito de David. ¿Qué dice David? Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en paz, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora, nuevamente, aquí vemos la profecía, en este caso en boca de David, en relación con el Mesías. Así que vamos a tener una entremezcla entre lo que está diciendo Joel, ¿no? Así por ejemplo, y lo que va a aportar David. Cuando hablamos de la resurrección del Mesías, Pedro quiere fijar su punto de vista más allá, a la exaltación y el reinado del Mesías. Por eso que también cita la profecía de David, que confirma todo esto. Ahora, cuando decimos que Pedro veía más allá, ¿no?, al reinado del Mesías, a su exaltación, no está pensando como tú y yo pensamos. Tú y yo pensamos en que en dos venidas, ¿no? Primera venida para morir, segunda venida para reinar. Pedro en este momento no está pensando así como tú y como yo. Pedro pensaba que ahí en ese momento ya iba a suceder el reino. Todos los judíos hasta ese momento así lo entendían también. Ellos pensaban entonces que el reino se iba a dar allí, o sea, el Mesías ya vino. Solamente se está prolongando ahí el llamamiento a Israel para que le reciba. Ellos no veían primera venida, luego un tiempo larguísimo, indefinido, y después ya la segunda venida. No lo veían así. Ellos veían que allí mismo se iba a cumplir todo. Así que Pedro va a poner atención a la exaltación y al reinado del Mesías. Es decir, hermanos, el Mesías ya vino, nuestro Cristo, nuestro Rey, ya vino. Ahora, recibámosle y estemos prontos ya a reinar con Él. Esa era la idea. Y ese fue el motivo por lo cual estos creyentes que eran judíos no se marcharon de Jerusalén. Usted se ha preguntado, ¿no? ¿Por qué se quedaron ahí? ¿Por qué no salieron al mundo a predicar? ¿Por qué no fueron esparciendo la palabra?
y mucho más. ¿Por qué no lo llevaron a gentiles? Es porque ellos no pensaban así como tú y como yo. Ellos pensaban solo en su reino, pensaban en Israel. Así que aquí está Israel, ya han sido reunidos de todas partes del mundo, ya estamos acá congregados, ya, listo, Mesías establece el reino. Entonces ellos pensaban que las cosas se iban a dar allí. En cierto sentido tenían ellos razón. ¿Por qué? Porque el reino todavía se estaba ofreciendo a Israel. Y eso lo vamos a ver hasta el capítulo 7, donde formalmente y por última vez Israel rechaza al Mesías. De ahí para adelante recién Dios va a enviar una persecución para esparcir a todo este pueblo por todos lados, a todas partes, llevando el mensaje, ¿no? El mensaje de el Mesías ya vino. Es ahí que recién se esparce. Pero mientras tanto no. ¿Dónde estaban? En Jerusalén. Los apóstoles, el pueblo que había creído, los que habían venido de la diáspora, todos estaban juntitos. Ahora entiende también usted por qué luego dice el capítulo siguiente que vendían todas sus posesiones. Vendían sus casas, sus terrenos. Si usted está entendiendo como hoy, pues eso no tiene bastante sentido, ¿no? Oye, ¿cómo que van a vender su casa, sus terrenos? ¿Tenemos que hacer también nosotros lo mismo? ¿O se puede aprovechar de esto, ¿no? Una persona y decirle, mira, iglesia, acá dice que todo lo vendían y lo traían a los pies de las apuestas, así que vaya a vender tu casa, vaya a vender tu terreno, vaya a vender todo lo que tienes y tráelo para acá. Y algunos creyentes, oye, ¿verdad? No está hablando conforme a la Biblia, porque ahí está, entonces vamos a vender todo. No, pues sería una mala aplicación, porque ellos no piensan como tú y como yo. No tienen la misma revelación, no tienen la misma manera de ver y pensar. Así que ellos pensaban que en ese momento ya el Mesías iba a venir a reinar. Así que ¿qué sentido tenía tener posesiones? ¿Qué sentido tenía tener casas, cosas? No tenía ningún sentido. Así que vamos a vender todo y vamos a repartirlo equitativamente para la comida, porque ellos decían, bueno, en los días que falten para que el Mesías establezca su reino, hay mucha gente que alimentar acá. Así que recuerda que eran miles, más de 10.000, y cada día aumentaban más. Así que básicamente se vendió todo para comer esos días, mientras el Mesías establecía su reino. ¿Sí me están entendiendo? Ahora, años más tarde, cuando algo así sucedió en Tesalónica, el apóstol Pablo va a escribir 2 cartas corrigiendo a los creyentes de que hayan dejado de trabajar y hacer sus quehaceres. Mira cómo cambia la cosa. Porque aquí en Hechos sí fue aprobado por los apóstoles. Muy bien, vendan todo, traigan, vamos a repartir la comida, ya está. Pero años más adelante, cuando ya la teología estaba avanzada y el apóstol Pablo había escrito sus cartas y había salido por el mundo, el apóstol Pablo ya no permitía que los creyentes hagan eso. ¿Qué pasó, pastor? Progresión en la teología. Por eso tú y yo no podemos hacer eso. Hermano, vamos a vender todo, vamos a comprarnos un terreno, vamos a aislarnos, vamos a vivir juntitos ahí en un lugar aislado del mundo. Vamos a la selva, hagamos nuestro propio pueblo. No, hermano. Y eso sería un movimiento sectario. Ya no podemos hacer así, pues. Por eso te dije, ¿no? Si tú vas a tomar Hechos, tienes que tomarlo todo de la misma manera. Aquellos que usan Hechos capítulo 2 para decir, aquí hablaron lenguas, así que tenemos que hablar en lenguas y no nos puedes impedir, no impidáis el avance del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu. Yo le digo, muy bien, tú quieres aplicar Hechos 2 para hablar en lenguas y dices que eso es la manifestación del Espíritu. Muy bien, pero según Hechos capítulo 4 y capítulo 5, la manifestación del Espíritu también fue que todos los creyentes vendiesen todo lo que tenían, casas, propiedades, terrenos, absolutamente todo, y entregaran el 100%. Así que, ¿qué esperas? Vaya a vender todito. Trae todito. No, ¿qué pasa? No voy a vender. Quieres aplicar una cosita y no quieres aplicar lo otro. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Y es tan sencillo de responder a eso.
Hermanos, no todo Hechos se debe aplicar de forma tan directa. No porque Hechos lo narre, quiere decir que es una regla para todos los creyentes de todas las épocas. Hechos solo está narrando, no está doctrinando, no te está diciendo qué hacer, solo te está contando lo que sucedió. Y si tú quieres aplicar todo lo que sucedió, tienes que aplicar el 100%. El 100%. Entonces, ¿por qué no venden todo lo que tienen y se quedan sin nada? Y traen el precio y lo entregan completico. Porque toman unas cosas que les convienen y no toman lo demás que no les conviene. ¿Ve? Así que hay que tener bastante cuidado con el libro de los Hechos. Muchísimo cuidado. Sobre todo con su aplicación. No todo lo que esté en Hechos, solamente porque se esté contando ahí, quiere decir que es una regla para todos los creyentes. Estamos en un libro de transición. Muy bien, sigamos en la lectura. Pedro entonces cita la profecía y enlaza todo ello con la resurrección y la exaltación del Mesías. Dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, ¿verdad?, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de ¿qué? De la resurrección de Cristo. ¿Ves? Pedro, ¿por qué está citando la profecía? ¿Por qué cita Joel? ¿Por qué cita David? Porque va a ser testigo de la resurrección. Y él está diciendo que la resurrección de Cristo era un hecho marcado por la Escritura, por la profecía del Antiguo Testamento, que era algo anunciado y que ahora se ha venido a cumplir. Y la manifestación que ellos están viendo en ese momento corroboraba lo de las Escrituras en relación al Espíritu Santo manifestando al Cristo resucitado. Es lo que está diciendo Pedro aquí. ¿Ah? Habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. Ahora, ¿cómo que su alma? Lo que pasa, mis estimados, es que aquí estamos hablando del Cristo encarnado. Cuando hablamos de Cristo encarnado, eso quiere decir que Él asume nuestra naturaleza humana. Y como Él tiene nuestra naturaleza humana, asume todos los atributos del ser humano. Por ejemplo, tiene espíritu, por eso dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Tiene alma, Él dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Y acá dice: su alma no fue dejada en el Hades. Y tiene cuerpo. Como ser humano, Cristo tenía espíritu, alma y cuerpo. Y ahí tienes que distinguir algo importante. Porque una cosa es el Espíritu Santo, que muchas veces le llama el Espíritu de Dios, que no es una parte espiritual de Dios. Tampoco es la naturaleza espiritual de Dios, sino es una persona divina. No confundan la naturaleza espiritual. Cuando decimos Dios es espíritu, allá, en la esencia eterna de Dios, Dios es espíritu. Y en esa sola esencia espiritual habitan eternamente la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios. Por lo tanto, Dios es espíritu. Dios no tiene espíritu. Dios es espíritu. Hay que entender eso bien. Pero cuando estamos hablando de Jesús, solo hablamos de la segunda persona de la Trinidad. Son 3. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de la segunda, no del Padre, no del Espíritu, sino de Jesús,
el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Solo Cristo Jesús se hizo carne, no el Padre, no el Espíritu Santo, solo el Hijo se hizo carne. Y solo el Hijo adquiere entonces la naturaleza humana. Así que solo el Hijo es hombre, el Padre no es hombre, el Espíritu no es hombre, solo el Hijo, Cristo Jesús, es hombre. Y por lo tanto, en su condición de hombre, él tenía los atributos y las limitaciones del ser humano. Por eso experimentaba cansancio, sed, tenía hambre, sentía dolor, tenía sueño, se cansaba, porque tiene naturaleza humana y como tal puede morir. No te pongas a filosofar. Si Jesús es Dios, pero Dios no puede morir, pero entonces Jesús sí murió, entonces Jesús se despojó de su naturaleza divina para que pueda morir. No. Él puede morir no en su virtud de Dios, sino según la carne, en su forma humana. Porque es ser humano. Si él no pudiera morir, pues no sería ser humano, sería un falso humano. Y eso decía justamente el gnosticismo, la rama, por ejemplo, de los docetistas, enseñaban que Jesús no era verdaderamente hombre. Y el apóstol Juan escribe duramente contra ellos en Primera de Juan, ¿no? En sus cartas, en sus epístolas. Porque ellos enseñaban, incluso había alguien que se llamaba Cerinto, de donde viene el cerintianismo. También enseñaban que Jesús era un falso hombre. Eran ramas del gnosticismo. Y la Biblia lo combate. Jesús se hizo carne, participó de lo mismo que nosotros. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, o sea, en las limitaciones humanas. También dice que tenía carne, sangre, huesos. Era 100% hombre. El apóstol Juan por eso dice, vino según el agua y la sangre, que dan testimonio. Ahí el agua y la sangre habla de la composición de su cuerpo como ser humano. Es un ser humano completo, perfectamente hombre. No le hace falta nada de ser humano. Por eso podía dormir, aunque a ti te parezca loco. ¿Cómo Dios puede dormir? Es que no está durmiendo según la divinidad, sino según la carne. Entonces Dios puede tener hambre según la carne. Solo Cristo, el Hijo de Dios, en su forma humana experimentaba hambre. Por lo tanto, en su forma humana, Él muere. Pero no muere, digamos, dejando de ser Dios. Porque no muere la naturaleza, muere la persona. Pero ¿por qué la persona, que es Dios y que es hombre al mismo tiempo, puede morir? Porque siendo hombre, tiene espíritu y tiene alma. ¿Qué es muerte, hermanos? Ahí va el dilema. Muerte no es aniquilación, muerte es separación. Por eso él puede experimentar la muerte sin ser aniquilado, porque su alma se separa de su cuerpo. Cuando la parte inmaterial se separa de lo material, eso es muerte, separación. Por eso Jesús, según la carne, pudo experimentar la muerte. Dios no puede experimentar la muerte. ¿Por qué? Porque Dios no tiene esa composición. Dios no es compuesto. Dios no tiene un cuerpo y espíritu. Dios no puede morir. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. Y Él es inseparable, indivisible. No puede morir. Entonces Jesús no muere según la divinidad. Jesús muere según la carne. En su forma humana, su alma se separa de su cuerpo. Eso es la muerte. Ahora, ¿dejó de existir? Por supuesto que no, porque muerte no es inexistencia, muerte no es aniquilación, muerte es separación. Entonces, cuando Cristo se separa, su alma se separa de su cuerpo, experimenta la muerte. Por eso dice aquí el pasaje. Mira, ve. Su alma no fue dejada en el Hades. Mira, ni su carne. Mira la separación. Su alma, acá está. ¿A dónde fue su alma? Al Hades. Y su carne en el sepulcro. No vio corrupción. ¿A qué se refiere con que no vio corrupción? Justo estos días estoy leyendo Juan, capítulo 11, sobre la resurrección de Lázaro. Cuando Jesús va a la tumba de Lázaro, dice, quitad la piedra. Y la hermana Marta dice, Señor, ya hiede, o sea, ya apesta. ¿Por qué? Porque ya son 4 días.
desde que murió. O sea, después de 3 días, ya el cuerpo comienza a corromperse, comienza a hincharse, a podrirse. Entonces desprende un mal olor. Por eso dice que cuando abrieron la piedra, pues se dejó oler, ¿no? Todo ese mal olor por la descomposición del cuerpo de Lázaro. Su carne vio corrupción. Pero cuando hablamos de Cristo Jesús no completó ese proceso natural del cuerpo humano, por lo tanto, Él resucita antes de que su carne entre en descomposición. ¿Me dejo entender? El cuerpo entonces estaba en la tumba y no vio corrupción, mientras que el alma estaba ¿dónde? En el Hades. Ahora, esta palabrita Hades, amados hermanos, es la forma griega de Seol, del hebreo Seol. Significa lo mismo. Hebreo Seol, griego Hades, latín Infernus. Infernus. Ahora, ten bastante cuidado, porque nuestra palabra español infierno, que deriva de infernus, es usada muchas veces para describir el castigo eterno. Pero eso solamente por aplicación, porque primariamente la palabra infierno o infernus no significa castigo eterno. Significa simplemente caverna, hueco o bóveda profunda. El Seol, el Hades y el Infernus significan lo mismo. Y hablaba de el lugar en algún espacio de la corteza terrestre, un hueco, una bóveda muy profunda y muy amplia, donde ahí iban a parar los muertos. Eso era el Hades. O el Seol, lo mismo. El lugar donde estaban los muertos. Y esto, amados hermanos, no es el centro de la tierra. ¿Por qué? Porque el centro de la tierra es líquido. No podría cumplir las características de ser, por ejemplo, una bóveda, una caverna en la corteza terrestre. Por lo tanto, no está en el centro del planeta, sino está en algún lugar en la corteza terrestre, muy lejos del centro. Y con mucha probabilidad esté en el subsuelo del Medio Oriente. ¿Por qué? Porque en los tiempos bíblicos hubieron hombres y grupos de personas que descendieron vivos al Seol. La tierra se abrió y ahí nomás fueron adentrados al Seol. No estaba en el centro de la tierra. Así que probablemente esté en un lugar, ¿no?, a cierta profundidad de la corteza terrestre del Medio Oriente. Y eso solamente como un dato, pues, ¿no? Para que no nos dejemos engañar por algunas corrientes que salen el día de decirte cualquier cosa. Entonces ahí estaba el Hades o el Seol, una caverna profunda. Allí iban a parar los muertos. ¿Qué muertos? Todos. Por eso ten cuidado, porque infierno no significa castigo eterno. Infierno tampoco es el lago de fuego. Infierno no es solo el lugar de tormento. Infierno es el lugar, la bóveda, la caverna terrestre donde estaban todos los muertos. Ahora, ese lugar, conocido como Hades, Seol o Infernus, estaba separado por dos. Un gran abismo separaba esa bóveda terrestre en dos: lugar de reposo, lugar de tormento. En el paso del tiempo, este lugar de tormento fue conocido propiamente como infierno también, ya dando a entender el castigo, el juicio. Pero originalmente infierno era todo, toda la bóveda, Hades, Seol o como tú quieras llamar. Toda esa bóveda era infierno, todo. Y dentro del infierno, dentro del Hades o Seol, estaba también el paraíso, el lugar de tormento o seno de Abraham. Por eso que tú ves que los hombres de la Biblia, aun cuando eran justos, descendían al Seol o hablaban de descender al Seol. Ninguno de ellos hablaba de subir al cielo. Voy a morir y miré al cielo. No. Voy a morir y descenderé al Seol. Porque así era, pues.
En aquel tiempo todos descendían al Seol. No así en nuestros tiempos. Después de la muerte de Cristo Jesús, el paraíso, el seno de Abraham, quedó vacío. Ya no, los justos ya no van allí. Si hoy un justo muere, ya no va al Hades, Seol o infierno. ¿A dónde va? Al cielo, al tercer cielo. Directamente en la presencia de Cristo. Pero eso es hoy. ¿Pero por qué, pastor? Porque ya el sacrificio de Cristo perfecto ya fue efectuado. En cambio, en el Antiguo Testamento todavía el sacrificio de Cristo no había sido efectuado. Por esa razón. Cuando Cristo muere, va al infierno, Hades o Seol, pero no va al lugar de tormento. Esa es la confusión de algunos. Él va al lugar de reposo. ¿Y a qué va ahí? Va a llevarse, obviamente, las almas de los justos que estaban esperando ahí, se los lleva al reino celestial. Muy bien. Eso como dato para que entiendan un poquito cómo funcionan las cosas, cómo eran las cosas y cómo son ahora, ¿no? Para que no los vayan a confundir. Entonces, por eso que Pedro dice aquí que el alma de Cristo Jesús no fue dejada en el Hades. Si no fue dejada en el Hades, ¿qué quiere decir? Uno, que tenía un alma, o sea, un alma humana. Al ser humano tenía espíritu, alma y cuerpo. Ojo, solo Cristo Jesús. El Padre no. El Padre no tiene alma, espíritu y cuerpo. El Espíritu Santo tampoco. Dios, en esencia, no tiene espíritu. Dios es espíritu. Así que tengan cuidado porque eso lo confunden algunos hoy. Por ejemplo, los binitarios enseñan que el espíritu no es persona, sino solo es el Espíritu de Dios. No, mi hermano. En la Biblia, el Espíritu Santo es un ser personal. No tiene espíritu. Así como el Padre no tiene espíritu. Así como el Hijo no tiene espíritu. Sino que Dios, en su esencia, es espíritu. Pero cuando hablamos del Hijo, el Hijo se encarnó. Y a partir de su encarnación, recién adquiere una naturaleza humana. Así que recién adquiere espíritu, alma y cuerpo. Así que solo Jesús podía experimentar la muerte y todos los demás atributos y facultades humanas. Solo el Hijo. Ahora, vamos a ver qué dice acá. A este Jesús resucitó Dios. ¿Quién Dios? Obviamente el Padre. Date cuenta que aquí el texto favorece la doctrina de la Trinidad. Porque no dice este Jesús se resucitó o resucitó, sino resucitó Dios. Ahora, no puede separar las naturalezas como hacen los unicitarios. No, es que la parte divina estaba resucitando a la parte humana. La parte divina o naturaleza divina no es algo personal. Las naturalezas son abstractas. Las naturalezas no pueden hacer nada. Lo que hace es la persona. La persona tiene naturaleza. Pero la naturaleza no es persona que puede hacer algo. Por lo tanto, aquí cuando dice Dios resucitó, es el Padre, una persona, resucitando al Hijo, que es otra persona. Las naturalezas no se relacionan entre sí. Las personas sí. Por ejemplo, Cristo Jesús tiene naturaleza humana y naturaleza divina. Pero esas dos naturalezas no van a interactuar entre ellos, no van a conversar entre ellos. Eso es, pues, obviamente el gran error de los unicitarios, ¿no? Que cuando Jesús oraba al Padre, dice, no, la parte humana está orando a la parte divina. ¿Cómo? O sea, ¿ahora las naturalezas pueden interactuar entre sí? No, pues mi hermano, las naturalezas no interactúan porque no son personas, son las personas que interactúan. Y las personas pueden tener naturalezas. Solo el Hijo tiene dos naturalezas, el Padre solo una. Los seres humanos solo una. El Hijo Cristo tiene dos, naturaleza divina y naturaleza humana. Pero cuando Jesús interactúa con el Padre, que es otra persona. Y por eso que el Padre hace una acción sobre el Hijo, que dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, ¿qué somos? ¿Qué somos? Testigos. Ahí está, confirmando lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? La Biblia se confirma sola. O sea, ¿de qué está hablando ahorita toda la profecía tocante a Joel, tocante a David? Simplemente de que el Espíritu Santo ha sido dado, ¿para qué? Para infundir poder a los apóstoles, para que ellos sean testigos de la resurrección. ¿Te das cuenta? Ahí el poder del Espíritu no es para que usted salte, para que usted cante, baile, ¿no? Se tire al suelo, nada de esas cosas. Hoy tenemos que vindicar
la acción, la obra del Espíritu Santo. Es una obra, ¿para qué? Para darnos poder para la evangelización. No para brincar y balbucear, no, es para evangelizar, para ser testigos de Cristo Jesús. 33, mira, ve. Así que, exaltado por la diestra de Dios. ¿Quién Dios? Dios Padre, obviamente, ¿no? Que está haciendo una obra en el Hijo, Jesucristo. Y con esto pasaríamos a la siguiente sección. Hemos visto lo tocante a la profecía y el Mesías, ¿no? Y sobre todo estas manifestaciones que estamos viendo aquí en el contexto. Bien. Bien. Pasaríamos a los primeros frutos de la promesa. Sigamos en la ilación. Porque David no subió a los cielos. Cristo, que ha sido exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre, mira, acá tienes la Trinidad, hermano, anótalo ahí. Hechos 2:33. Exaltado por la diestra de Dios. ¿Quién? Padre. ¿Quién fue exaltado? El Hijo. Y habiendo recibido, ¿qué dice ahí? Del Padre. Ahí está, el Hijo y el Padre. ¿Qué recibió? La promesa del Espíritu Santo. Ahí están los tres. El querigma, hermanos, en nuestra predicación es altamente trinitario, de manera que nuestro evangelio sin Trinidad no es evangelio. ¿Ok? Ahí a los que me preguntan, pastor, pero los unicitarios creen en Jesús, entonces ¿son salvos? ¿Son nuestros hermanos? Los unitarios también creen en Jesús, ¿son nuestros hermanos? No lo son. Porque el Jesús en el que ellos creen es un Jesús falso, ajeno a la Biblia. El Jesús en el cual nosotros creemos, según la Biblia, es el Jesús que pertenece eternamente a la Trinidad. Si nuestro evangelio no es trinitario, no es evangelio. Es un falso evangelio. Pastor, los mormones, no, ellos son triteístas. Ellos son triteístas. Ellos creen en tres dioses. Y los adventistas, ellos no abrazan Trinidad, ellos abrazan deidad y no se ponen de acuerdo. Tienen una Trinidad muy aguada, ¿no? Muy aguada. Y no se ponen de acuerdo entre ellos mismos. Niegan y abrazan vestigios de la Trinidad, pero no, es muy aguada esa Trinidad. Ellos ponen más énfasis en la ley que en la naturaleza de Dios. ¿No? Entonces hay que tener bastante cuidado. El evangelio, para ser evangelio, tiene que ser trinitario o no es el verdadero evangelio. Y aquí está Pedro, lo está corroborando, y no va a ser la única vez. Va a ser varias veces. Yo se los voy a ir mostrando. Así, tan claro como esto. Acá está. El que fue exaltado por la diestra de Dios, Jesús, el Hijo. Habiendo recibido del Padre, ahí está el Padre. La promesa del Espíritu Santo, ahí están los tres. ¿Ve? Lo entendemos naturalmente del texto, sin añadirle ni forzarle nada. ¿Qué ha hecho? Ha derramado esto. Ah, mira, ha derramado. ¿A qué te suena esto? Ha derramado. Vuelve líneas atrás. Vuelve líneas. ¿Qué dice acá? Derramaré de mi espíritu en la profecía de Joel. Y acá también. Derramaré de mi espíritu. Muy bien. ¿Qué pasó en torno a la resurrección? Lo que estamos viendo a continuación. ¿Ah? Acá dice, Jesús ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, ¿para qué la profecía de Joel y la de David? Para llevarnos a la verdad de la resurrección de Cristo y del Evangelio. Así que hay una mala aplicación de la iglesia cuando se pone a saltar y a revolotear y a decir que están llenos del Espíritu, a hablar en lenguas. No están dando la aplicación correcta.
La aplicación correcta es salir al mundo a testificar, a anunciar a Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Acá es el Padre diciéndole al Hijo. Y eso lo vas a ver, por ejemplo, en Corintios capítulo 15, verso 24 al verso 25. Ahí el Padre exalta al Hijo, lo sujeta todo bajo sus pies, luego el Hijo entrega todo al Padre y se sujeta al Padre. Conclusión. Sepa pues ciertísimamente, mire, toda la casa de Israel. ¿Ves? ¿Con quién está hablando Pedro aquí? ¿Con gentiles? No, con los de Israel. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Quién Dios? Dios el Padre. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, mira, varones hermanos, ¿qué haremos? Mire hermano, aquí este ejemplo nos va a ayudar a entender cómo a veces tenemos que interpretar la Biblia. Hermanos, esta palabra hermanos, ¿cómo la utilizamos hoy nosotros para referirnos a los hijos de Dios, no? Si somos hijos de Dios decimos hermanos, hermanos. Pero aquí hermanos puede aplicarse a hijos de Dios. No, ellos están diciendo hermanos porque están hablando entre israelitas. Hermanos en el aspecto nacional. Como cuando tú tienes un compatriota, ¿no? O sea, alguien de tu propio país y tú le llamas hermano, porque es de tu propia nacionalidad. Es en ese sentido que ellos dicen, varones hermanos. Tengan cuidado. No siempre una palabrita significa lo mismo. De eso aprendemos aquí. Una palabra puede significar distintas cosas, según el contexto donde se la use. ¿Ya? Muy bien. Bueno, dice ahí, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y acá también te está hablando de la Trinidad, si te das cuenta. Aunque los universitarios pongan énfasis aquí, pero ahí dice en el nombre de Jesucristo. Sí, pero ¿por qué no lo leen completo? El arrepentimiento ¿para quién es? Para con el Padre. El mediador, Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, ¿no? Y dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad otra vez. El querigma, hermanos, en el Evangelio es trinitario. Nuestro mensaje es 100% trinitario. Ahora, Pedro le dice, ¿no? Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. ¿De qué está hablando? Bueno, los católicos piensan que esta promesa para ellos y sus hijos habla del bautismo. No está hablando del bautismo. ¿Sino de qué? Acá está. Recibiréis el don, la promesa del Espíritu Santo. No se refiere al bautismo en agua, sino al Espíritu Santo. ¿Que reciben quiénes? Los creyentes, pues. Eso lo dijo Jesús en el Evangelio de Juan, ¿no? El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Ve? Y aquí también en el contexto se había dicho. Acá está, mira. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Así que cuando Pedro dice aquí, recibiréis el don, ahí está el don, mira, del Espíritu Santo, a eso se refiere. Cuando dice, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y también para cuantos o para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro llamare. ¿Qué promesa? La promesa del Espíritu Santo.
¿Y Pedro por qué habló así? Para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos. Porque Pedro está pensando en el mundo de la diáspora. Los judíos en esa época estaban esparcidos por el mundo entero. Entonces, Pedro entendía que los judíos no lo son geográficamente, ¿no? Sino lo son por la cuestión del pacto. No habla de un pueblo en cuestión del territorio, sino de un pueblo en cuestión de las personas. Los hijos de Israel, ellos son el pueblo escogido. Por lo tanto, para ustedes y para sus hijos, porque el pacto es nacional, y los que están lejos, no importa si no están geográficamente aquí en Judea, en Jerusalén, aun cuando estén esparcidos en el mundo, Dios los va a traer, porque esa justamente era la promesa de restauración desde el Antiguo Testamento. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Por qué Pedro le dice eso? Porque Pedro en ese tiempo suponía que Cristo iba a venir en cualquier momento y en su venida iba a traer dos cosas: juicio, destrucción, y por otro lado salvación a los que le esperan. Por lo tanto, si ustedes no se ponen de parte de Jesús, ustedes se quedarán en la generación que será destruida por el juicio de Cristo. Sed salvos. Por eso dice, bautícese. Porque para ellos el bautismo era sinónimo de muerte. Yo me paso de aquí para allá. De estas filas me paso a la otra. Así que de esta perversa generación yo me arrepiento y salgo. Y me vuelvo parte de las filas del Señor. Por eso dice, sed salvos de esta perversa generación, porque el juicio del Mesías, que ya vino, es inminente. Está tratando con judíos. Siempre entiéndelo desde esa sazón, con esa sazón judía. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y ahí entramos pues a los primeros frutos de la promesa, ¿no? Del 40 al 47. Los que recibieron su palabra, ¿qué dice? Fueron bautizados. O sea, aquellos que en ese momento creyeron y vinieron en arrepentimiento, pues inmediatamente fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí se cumple la palabra del Señor Jesús cuando lo dice, ¿no? Ven y yo te haré pescador de hombres. Pedro ya no pescaba peces, pescaba hombres. Resultado, los primeros frutos: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mira, hermano, en orden de importancia, ¿qué es lo primero que se coloca en esta lista? En lo que la iglesia tiene que ocuparse y permanecer. Primero, en la doctrina de los apóstoles. Y lamentablemente es lo que hoy menos se hace en las iglesias, ¿no? La doctrina se deja en último lugar. En algunos casos, quizás, y en muchos casos, quizás, pues incluso se le deja fuera totalmente a la doctrina. He escuchado pastores que dicen, no, yo no quiero doctrina aquí en mi iglesia, yo quiero práctica, dice. Increíble. Pero ¿cómo practicaremos sin doctrina? No se puede, pues. Desechan la doctrina. Por eso hay tanta confusión, tanto evangelio diluido, tanta mala aplicación. Perseveraban primero en la doctrina de los apóstoles, también en la comunión unos con otros. Había una unidad profunda entre ellos. En el partimiento del pan, y esto probablemente, hermano, se refiera a la cena del Señor, que parece que aquí originalmente se le llama de esta manera, un nombre un poco primitivo, ¿no? El partimiento del pan. Porque en el momento de la cena, cuando el Señor la instituyó, parte el pan. Así que hay una gran probabilidad que esto se refiera a la cena del Señor. Y luego dice, y en las oraciones. Esto es lo que se hacía. En esto perseveraban los primeros creyentes, ¿no? Doctrina, comunión, ordenanza, oraciones. Hay que hacer esa lista, ¿no? Para poder
administrar estas cosas también en la iglesia de hoy, en nuestro ministerio. Después de eso, dice, testimonio. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué? Porque estas señales en ese tiempo estaban vigentes, se necesitaban para autentificar el mensaje, para decirle al pueblo de Israel, el tiempo ha llegado. Y por ende se advierte también de ¿qué? De juicio. Siempre que Dios envía señales es porque va a enviar luego juicio. Todos los que habían creído, uno, estaban juntos. No estaban separados, hermanos. Estaban juntos. Después de eso, tenían en común todas las cosas. Hermano, una cosa es estar juntos y otra cosa es tener en común todas las cosas. Un pueblo puede estar junto, pero no necesariamente tiene en común las cosas. Es como que nos pertenece a todos, ¿no? Lo de uno es lo de otro. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto me ha gustado mucho. Esto de acá. No dice que repartían igualitariamente, sino equitativamente. Esto es según la necesidad de cada uno. Hay que aprender eso. A los creyentes no se les puede administrar, cuidar, ¿no? Sustentar de la misma manera a todos. Porque no todos tienen la misma necesidad. No es lo mismo, por ejemplo, un matrimonio con un hijo a un matrimonio con 5 hijos. No es lo mismo. ¿No es así? No es lo mismo una casa cuyos miembros son profesionales con trabajo estable y una casa donde encontramos miembros que no tienen preparación, no tienen oficio. No es lo mismo. ¿Ve? Entonces aquí se repartía según la necesidad. No se daba a todos por igual. Es algo que la iglesia tiene que entender. Hoy la iglesia todo reclama igualito para todos. Oye, el pastor no tiene que visitar igual a todos, ¿ah? No. El pastor no tiene que discipular igualito a todos. No. No. Oye, nos tienen que apoyar económicamente a todos igualito. No. Según la necesidad. Eso es ser equitativo. Y así pues obviamente va a haber armonía, una verdadera ayuda. Al principio esto se manejó de manera muy natural. Si usted se da cuenta, cuando inicia una obra o cuando vienen nuevos creyentes, como que la cosa es más bonita, ¿no? Porque hay unidad, ¿sí o no? Hay unidad, hay desprendimiento, generosidad, servicio, como que no hay malicia, nadie piensa mal de nadie, todos se unen, es bonito, ¿no? Por eso la mayoría me dice, pastor, al principio la obra era bonito, todo era lindo, pastor. Pero después, no sé qué pasó, dice, ¿no? Bueno, es normal que al principio sea así. Todos están felices, contentos, todos se miran como angelitos. Pero en el paso del tiempo van descubriendo el carácter de algunos, su temperamento, sus mañitas, sus personalidades. Ya no nos gusta esto, nos vamos enfriando en la emoción y surgen los primeros peleitas, los intercambios, ¿no? Los malos entendidos. Uy, los malos entendidos son terribles, ¿no? Los malos entendidos son terribles. A mí me han hecho problemas hasta por cómo se movió mi ceja, hasta por eso me han hecho problemas, ¿no? Y ya comienza lo feo, ¿no? Porque alguien se disgusta y le comienza a participar a otro su disgusto, se forman los grupos, terrible. Para evitar esto, ¿qué se debe hacer? La perseverancia. Perseverancia en la doctrina, las ordenanzas, la comunión, la oración. El discipulado es importante, hermano. La visión de la iglesia también. Cuando la iglesia no tiene visión, pues van a terminar comiéndose entre ellos, ¿no? Y aún así, aun cuando hagamos las cosas muy bien, no va a faltar algún elemento por ahí que ande disparejo. ¿Por qué? Porque tienen lamentablemente autonomía, pues. Tienen libre albedrío, ¿no? Nosotros quisiéramos a todos formarlos igualitos, pero no es posible, pues. No es posible.
hay autonomía, ¿no? Y esto se ve a veces hasta con los animalitos, ¿no? Usted ha visto que hay animalitos que son más dóciles, que se dejan acariciar y otros no. Mi hija tiene, por ejemplo, unos loritos, tiene 2 loritos que le regalaron. Y uno de ellos, pues, ella lo agarra y normal, lo agarra, lo pone a su hombro, ¿no? Pero el otro, creo que es la hembrita, uy, ni te le acerques, te saca el dedo, ¿no? No puedes, no te le puedes acercar. O sea, a ella mi hija lo respeta, no la agarra. En cambio al otro, lo agarra, lo pone en su hombrito, en su mano, todo, porque se deja agarrar. Parece mentira, pero los seres humanos somos así, también tenemos temperamentos distintos, ¿no? Tenemos trasfondos distintos, contextos, caracteres, personalidades, y no se puede aplicar pues a todos lo mismo. Es un error. Hay que saber lidiar con ellos y tener bastante sabiduría. Tener bastante sabiduría para tratar con cada uno. Y eso no se adquiere de la noche a la mañana, hermanos. Por eso los pastores al principio, los primeros años, lloramos, sufrimos, jalamos los pelos, ya, nos pasa de todo. Paramos en el suelo nomás llorando, no entendemos. Tenemos que ir cada rato a la presencia de Dios a pedir ayuda, fuerzas, porque casi ya no soportamos. Pero ya con el paso del tiempo uno va aprendiendo. Ya sabemos cómo tratar, cómo no tratar, cómo hacer, ¿no? Cómo lidiar. Ya vamos aprendiendo y ya somos felices. A esas alturas de mi vida ya aprendí a ser feliz un poquito, ¿no? Y con el paso del tiempo pues vamos a aprender más. Es importante entender estos principios. Bien, y bueno, ya vamos terminando. Mira, ve, dice, y perseverando. ¿Te has fijado cuántas veces se usa la palabra perseverar? Porque ahí está la clave del creyente, hermano. Si el creyente no aprende a perseverar, olvídate. El creyente piensa que es, no, que me llueva bendiciones, que todo me vaya bien, que los demás me atiendan, que el pastor me esté a mi tras. No, la clave está en que tú aprendas a perseverar. ¿Quieres frutos? Dice Pablo, trabaja hasta alcanzar los frutos. El mundo diría, el que quiere celeste, que le cueste, hermano. Así es. Y los pastores tienen que aprender esto, porque a veces los pastores piensan que su labor es mantener contento al 100% y olvídate, él se hace la vida imposible a sí mismo por tratar de satisfacer al 100%. No, tú tienes que llevarle a qué? A que ellos se hagan responsables de sí mismos, a que maduren. Si no maduran, pues los maduran. Algo va a pasar ahí, ¿ah? Perseverando, la perseverancia es importante. Ellos tienen que perseverar. Haz tu parte es predicar la palabra, traer doctrina, ¿no? Enseñanza, ¿sí? Comunica el mensaje de Dios. La parte de ellos tienen que obedecer y perseverar. Así es. Si ellos no ponen de eso, olvídate, no avanza la obra, ¿no? Y no los engrías, pues, porque a veces los pastores cometen este error de engreír a su grupo, ¿no? A su congregación. Y a todo lo que ellos le exigen, el pastor quiere complacer. Y llega un punto donde ya no le dejan pastorear ya. Porque primero tienen que pedirle permiso a ellos. Ellos tienen que estar de acuerdo. Ellos le tienen que decir al pastor cómo hacer la vida. Esto se vuelve terrible. Terrible. Perseverando como unánimes. Esto es una unidad completa y constante. Unánimes. Una unidad profunda, perfecta. Cada día, no a veces. No a veces. Los creyentes de hoy son como lucecitas de Navidad, ¿no? Se prenden y se apagan, se prenden, se apagan, se prenden, se apagan. Hemos aprendido a vivir por emociones. Un rato tengo emoción, otro rato no tengo emoción. Un rato tengo ganas, otro rato me desgano. Y estoy ahí, ¿no? Me prendo y me apago. El creyente tiene que aprender a ser constante. Mantener la unidad y la unanimidad, como todos los días. Todos los días. Yo debo estar siempre enchufado. Hay hermanos que vienen y dicen, pastor, estoy desanimado. Anímate pues. O sea, no es que vengo a que me des una
una animadita, no sé, unas palmitas. Hermano, tú tienes que aprender a animarte. Eso es la madurez. Anímate. No quieras estar dando pena por aquí y por allá. Anímate. Levántate. Tienes los recursos de Dios. Tienes al Espíritu, tienes la palabra, tienes la mente de Cristo. Tienes todo. ¿No? Entonces, anímate. Más bien, sirve a otros. Participa, perseverando unánimes cada día. ¿Dónde? En el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto es lo importante. No lo que hacían, sino cómo lo hacían. Con alegría y sencillez. Alegría, gozo. No en riña, en pelea, no, en gozo. Luego, en sencillez, eso es transparencia. No con doble cara. Con transparencia. De corazón. Todos los días. La comunión debe ser diaria. Ahora, no estoy diciendo que el culto necesariamente sea diario. Amén, si se puede. Pero la comunión tiene que ser diaria. Eso sí. También, mira, ve el equilibrio que hay entre el templo y las casas. Por eso estamos edificando templos Viet, congregaciones de iglesia Viet, pero también casas Viet. No porque se nos ocurra, es porque son principios bíblicos. El equilibrio y el diseño natural de la iglesia es que funcione congregacionalmente, pero también íntimamente en las casas. Así la iglesia vuela con dos alas. Cuando la iglesia solamente es templo, todo es templo, 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 se llama templismo. La iglesia vuela solo con un ala. Mira qué ave puede volar con una sola ala. No, se hace daño. Comienza a dar vueltas en el suelo, no despega y se hace daño. Hay iglesias que solamente templo, no casas. La iglesia sana, la iglesia equilibrada, tiene templo y casas. Ese es el equilibrio. En el templo, reuniones congregacionales, celebraciones, cultos, edificación, predicación expositiva, todos escuchan. Casas, comunión, todos participan, todos comparten. La iglesia sale de sus cuatro paredes, ministra, gana almas, se reproduce. Ahí la obra cobra vida. Hermano, si usted tiene una congregación por décadas solo asistiendo al templo, usted la va a enfriar, usted mata a su congregación. Ahí la va a encasillar. Luego pasan 50 años y esta congregación nunca sale, se queda entornillada dentro de sus cuatro paredes. No hay visión, no hay propósito, no tiene iglesias hijas, no hay obra misionera, no hay alcance al mundo, no hay impacto, no hay testimonio, pero sí soplan su velita cada aniversario. ¿Celebrando qué? Celebrando, hermanos, la desobediencia. ¿Celebrando qué? La ineficacia. Celebrando lo estático. La falta de visión, la falta de compromiso, la falta de fervor. Eso están celebrando cada año. Increíble. Entonces, la iglesia tiene que aprender, hermanos, cuál es su labor y su función en este mundo. Y no es encerrarse en cuatro paredes. Así que las casas, hay que poner atención en las casas. Si cada miembro o cada familia de una iglesia abriera sus casas, qué bendición sería. Lamentablemente, como el sistema nos ha atrapado tanto, no todos hoy están dispuestos a abrir sus casas, no, algunos. Pero no importa, por algunos vamos a empezar. Algunos que digan, pastor, aquí está mi casita. Estén dispuestos a compartir a sus familiares, sus vecinos, amigos, en su casa. Ahora, esto no es una estrategia para llenar el templo, tengan cuidado. Tengan cuidado con el templismo, porque algunos hacen células. ¿Con qué objetivo? ¿De traer gente al templo? No, señor. Ellos ministraban en las casas. Usted no hace casas o células para que el domingo traiga más gente a su templo. No. Usted saca la iglesia fuera de las paredes del templo para ministrar a las personas en sus propias casas. Allí usted los ministra, ahí usted los discipula, ahí desde que usted los gana para Cristo, usted lo hace crecer, tiene comunión. Todo el ministerio se da en las casas también.
producto de ese trabajo, vendrán al templo como algo natural. No hay problema. Pero no solo es un medio, es la forma de ser de la iglesia. La iglesia funciona en el templo y funciona también en las casas. ¿Qué hacían? Comían juntos, con alegría y sencillez. Hermano, ¿se puede comer en la congregación? Por supuesto que sí. A veces hacemos sagrado el lugar, el templo, las paredes, el púlpito, las bancas. Eso es lo sagrado. Hoy no se come en el templo, todavía le llamamos, no se come en la casa. Eso no es la casa de Dios, hermano. La casa de Dios son los creyentes congregados en un solo sentido. No son las paredes, no es el templo, no es el lugar. Entonces, ¿cómo hemos traído tradición del catolicismo, ¿no? Venerando el lugar. No, hermanos. Qué hermoso es cuando la iglesia, no importa si en el templo, el local, donde sea, pero se reúne a comer juntos. ¿Viste? Esta comunión, esa coinonía, hermoso, bonito, donde todos conversan, dialogan, son como son. Hay familia, ¿no? Es una familia. No es solamente una mera religión. Todos vienen, hacen un acto litúrgico y luego se van, ni se conocen. No, debe haber convivencia, hermano. Por eso nuestra iglesia trata de propiciar siempre esos momentos de comunión, de interacción, comer juntos, ¿no? Pasarla bien, adorar juntos al Señor. Dice, alabando a Dios y, ojo, y teniendo favor con todo el pueblo. Otra de las cosas que la iglesia abandonó el día de hoy es su testimonio e impacto a la comunidad. Es su vínculo, su relación con la comunidad. Hoy la iglesia es un grupo cerrado, aislado. Casi le llamaríamos una, ¿cómo se llaman esos? Esas asociaciones anónimas, ¿no? Privada. Nadie entra, nadie sale. Viven su cristianismo encasillados en 4 paredes. Hermano, ni siquiera la iglesia del primer siglo, que estaba siendo perseguida a muerte, hacía eso. ¿Por qué cree usted que esta iglesia, aunque era perseguida como no te imaginas, más se multiplicaba? ¿Porque estaban encerrados en 4 paredes? Pero hoy los creyentes tenemos libertad. Hasta nos defiende las leyes. Y no salimos de las 4 paredes. Imagínate. Ahora, no significa que la iglesia se va a volver un club de beneficencia social. Sí. La iglesia tiene un propósito muy bien marcado. Pero sin embargo, tenemos que tener presencia, testimonio, impacto en la comunidad. La iglesia tiene que buscar esto. Generar vínculos con los vecinos, con el pueblo, lazos con la comunidad, comunicación, ayuda, para que tenga un buen testimonio. Cuando vengan de afuera personas, ¿no?, preguntando por la iglesia, los vecinos digan, ah, sí, claro, los hermanos, la iglesia, allá está la congregación. Uy, qué lindo esos hermanitos. Haya testimonio. Qué terrible va a ser cuando llega un... ¿Qué iglesia? No hay ninguna iglesia bien por acá, ¿no? ¿Qué es eso, no? O peor aún, no queremos saber nada de eso. Uy, esos de la iglesia bien son terribles. Imagínate. Ten cuidado. Cuando no confundan el aspecto espiritual, porque hay iglesias que justo los domingos, como nos congregamos los domingos normalmente, y los domingos también las personas del comité hacen sus faenas, ¿no? Hacen sus faenas. ¿Qué hace la iglesia? Caso omiso. No, nosotros somos del Señor, vamos a la casa del Señor, vamos, no me importan las cosas del mundo, dice. Y se van al templo, se encierran, y los vecinos ahí en el barrio, sudando la gota gorda, trabajando, ay, mira esos creyentes, no ayudan en nada. ¿Es testimonio eso? No. Entonces seamos sabios. A ver, vecinos, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos apoyar? De repente, saliendo aquí a la hora del culto, vamos a venir a trabajar. O venimos antes, o apoyamos con estas cosas, o enviamos una ofrenda, recursos, refrigerio.
Testimonio, hermanos. Esta iglesia ayuda, ¿no? Esta iglesia ayuda. Porque si no hacen eso, ¿qué dirán los vecinos? Así son cristianos, ¿no? Así hablan tanto del amor, tanto de Dios. Y no ayudan en nada acá a la comunidad. Entonces hay que tener testimonio de alguna manera con sabiduría, con mucha sabiduría. Acá se han creado algunos proyectos para luego salir a la comunidad con un ministerio, con un logo, unos versos en un polo ahí bien marcado, de salir a hacer ayuda a la comunidad. Ya eso lo tenemos proyectado. Pero no solo eso, proyectos, por ejemplo, medios, proyectos que lleven a la iglesia a un impacto. Ya estamos creando esos proyectos, ya tenemos un equipo base, estamos buscando una razón social, estamos buscando hacer proyectos empresariales para impactar nuestra comunidad. Más adelante, ¿qué veremos? Por ejemplo, colegios. Estamos trabajando arduamente para establecer colegios, buenos colegios, porque no vas a poner tu colegio cristiano y el colegio cristiano pues está pues de muy bajo nivel, muy bajo rendimiento, ¿no? Los niños salen más malcriados que cuando entraron. No, pues no. Tiene que ser un buen colegio, pues, para dar un buen testimonio. Y la gente, oye, ese colegio, ese es un buen colegio. Ese colegio, sí, ahí hay buenos hermanos de la iglesia Viet. ¡Wow! Ahí te recomiendo poner tu hijo, ¿ves? Impacto en la comunidad. Medios de comunicación, radio, televisión. Hacer presencia en los canales, también en las radios seculares. Hay que tener un impacto evangelístico ahí. Abran sus ojos, hermanos, vean más allá. Programas, por ejemplo, con niños que se hacen en la comunidad. Este fin de mes vamos a tener la presencia de BCM aquí en Vieques, Santa Anita, en nuestro primer congreso de niños. Y BCM es un ministerio internacional que trabaja con niños. Estamos haciendo convenio y alianza con ellos, porque es un ministerio muy bíblico, muy de sana doctrina, y que tienen un ministerio de impacto. Están en 150 países en el mundo. ¿Y sabes cómo inició este ministerio? Con una hermana, una mujer, que abrió su casita e hizo una célula de niños. Hizo su primer club bíblico. Y ahí le enseñaba a los niños la Biblia. Y ella comenzó entonces a desarrollar esto, a crecer. Luego se fue involucrando un hermano, otro hermano, y comenzó a abrir otra casa por aquí y otra casa por allá. Hoy tienen casas o clubes en todas partes del mundo, imagínate. Más de 150 países. Aquí el Ministerio de BCM Perú, nosotros tenemos mucha afinidad con ellos, entonces ellos van a venir a nuestro Congreso de Niños, van a hacer un programa muy bonito. Y ya hemos hecho convenios para más adelante hacer cosas juntos, ¿no? Para impactar la comunidad, justamente. A través del Congreso con Niños, ¿qué hacemos? Bueno, llegamos a los padres, llegamos a la familia, ¿no? Porque esa es una puerta muy abierta. Quizás el mundo, por otros lados, no te abre la puerta, pero cuando tú le ayudas o le traes algún beneficio o provecho a su hijo, te abre la puerta de par en par. Vamos a enseñarle valores, vamos a enseñarle, qué sé yo, inglés, vamos a nivelarle en matemáticas, ¿no? Vamos a aportarle al crecimiento de su hijo, vamos a cuidarlo de las cosas malas del mundo. Oye, el papá lo envía. Y ahí nomás tú estás teniendo entrada a los padres y a la familia también de este niño. Impacto en la comunidad. Hay que abrir los ojos, hay que ir más allá, crear programas. Acá estamos creando programas, por ejemplo, de lector, plan lector a los niños, para enseñarles comprensión lectora, planes en cuanto a inglés, por ejemplo. ¿Quién no quisiera hoy que sus hijos aprendan inglés, no? Cosas así. Hay que pensar más allá, hermanos. ¿Por qué no pensar en crear empresas que muestren y den un buen servicio a la comunidad? Que haya testimonio, que haya impacto. Entonces no solamente es juntarnos a cantar, qué bonito, cantamos, alabamos, qué lindo, escuchamos la palabra, pero no hay impacto en la comunidad. A veces la iglesia es cero a la izquierda, ¿no? En cuanto a su labor en la comunidad, o es una iglesia totalmente ausente, brilla por su ausencia. ¿Ah? Qué bonito va a ser un día que esta iglesia en los desfiles cívicos ahí esté con sus jóvenes, con sus niños marchando, mostrando todo ese impacto de la comunidad, ¿eh? Hay mucho por hacer, hermanos. Hay mucho por hacer. Aquí estamos pensando en proyectos, por ejemplo, de huertos, proyectos alimenticios, proyectos en cuanto al mercado. Hay mucho que hacer.
Más adelante también vamos a organizar proyectos para emprendimiento con jóvenes, oficios y emprendimiento. Tipo CEOs, lo que se hacen aquí en Perú. Tenemos gente capacitada. Haga usted una evaluación en su congregación, en su comunidad, creyentes cristianos, ¿no? Que tienen profesión, que pueden aportar mucho. Hace poco, yendo a Lima, pues ahí hemos hecho una lista de hermanos que tienen profesión, tienen carrera, tienen mucho que dar. Y hace poco se añadió una pareja, ¿no? Y yo hablé con él es médico, su esposa también está en la rama de la medicina. Y estábamos conversando, pastor, ¿podemos hacer esta campaña y esto para, ¿no? Ir al público? Y, oye, qué bueno, qué hermoso. Claro que sí, eso está en nuestro proyecto. Y esa es una iglesia que impacta, hermanos. A veces tenemos en nuestras congregaciones hermanos que tienen profesiones, oficios, pero años y años no se usan para nada lo que los hermanos tienen para propósito del reino. Solamente vienen a congregar, solamente a dar su ofrenda y parece que eso es todo. Con razón no hay impacto en la comunidad. Espero que leyendo esto de acá pues se nos abra un poquito la visión y busquemos ir más allá, teniendo favor con todo el pueblo. Resultado, y el Señor añadía cada día. Esto es hermoso, hermanos. No dice a veces, no dice cada campaña, cada año o cada mes, cada día. Ese debe ser el anhelo de la iglesia. Crecer cada día añadirse. Yo por lo menos hoy estoy contento de que cada semana se está añadiendo acá. Cada semana alguien me llama, pastor, una iglesia, estoy añadiendo ahí, cada semana estamos, pero qué hermosos. Si la iglesia funciona con todos estos principios, cada día se va a añadir almas al Señor, hermano. Ese debe ser el anhelo de toda iglesia, ¿no? El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Impacto, ¿no? Visión, propósito. No debes limitarte y encasillarte solo en las 4 paredes. Cada día. Como alguien lo dijo, ¿no? Lamentablemente, en el primer siglo la iglesia multiplicaba, pero en el siglo de hoy la iglesia suma. 1 más 1 va sumando. A veces. ¿Cómo se multiplica la iglesia al día de hoy? Cuando la iglesia tiene hijos, ¿no? Los creyentes tienen hijos y sus hijos pues son los futuros miembros de la iglesia, ¿no? Pero no es la multiplicación que anhela el Señor, no que ganemos almas, seamos pescadores de hombres, amados hermanos. Que salgamos. Yo me alegro mucho allá en los hermanos de Argentina cuando mi hermano, hay un hermano que está en el estado, uy, pastor, está un poco lejos, pero no importa, dame su número, lo buscamos, hacemos el contacto. Lo mismo pasó en Italia y yo digo, qué lindo. Ese debe ser el espíritu. No, ay, pastor, está lejos, ¿no? Ya será para otra ocasión. No, man. Hay que tener el espíritu, el ánimo. Eso es un pueblo que va a avanzar, un pueblo que va a tener impacto, ¿no? Porque hay visión, pues, hermano. Y no importa si es por uno. El Señor caminaba kilómetros, aunque sea por uno solo. Felipe fue enviado al desierto por uno. Imagínate, Jesús dejó 99, dice en la figura del buen pastor, solo por uno. Así que teniendo el favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hay pastores que no tienen visión, lamentablemente. Entonces, tenemos que buscar esto. Dios nos ha provisto de sabiduría, hermanos, pero quiere que entendamos algo. Él no nos ha llamado 4 paredes. Tenemos que tener impacto. ¿Qué nos dio? ¿Cuál es la herramienta esencial para todo esto? El poder del Espíritu Santo. Si tenemos al Espíritu, hermanos, ¿qué más queremos? Tenemos la palabra de la mente de Cristo, tenemos las capacidades espirituales, tenemos todo. Entonces solamente nos falta creer, ¿no? Expandir nuestra visión y comenzar a vivir en el poder del Espíritu de Dios.